Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México. Ese tratado resulta ser muy interesante y antes de poder verlo voy a hacer algunos comentarios. Por lo siguiente, en realidad el tratado me parece, que el primer tratado de libre comercio que empieza a hablar de la unión de países latinoamericanos. En la actualidad, este tratado solamente se integra por dos países, puesto que uno de ellos fue expulsado. Ahorita les platico por qué. Pero me parece que los dos países tienen de alguna forma gran potencial para poder ir al comercio, pues al comercio internacional. Esa es pues es una realidad que hoy podemos estar, que hoy podemos estar observando. Y en ese sentido podré decir lo siguiente. Cuando hablamos de México y Colombia, tenemos mercados en común que están compitiendo. Y me parece que es el tema del café primordialmente, aunque la región sudamericana tiene un clima más propicio para poder cultivar este tipo de fruto. Por otro lado es el tema del plátano, es una fruta que, bueno, también en Colombia logran dar, sobre todo por las zonas caribeñas que ellos tienen, es un territorio extenso y bueno, tienen un gran auge en materia pues en materia de, de ámbitos de cultivo. Y podemos hablar acerca de otros, ¿no? Maíz y bueno, todo el tema agricultor es en realidad los sectores en donde más competencia existe entre estos países. Entonces, de alguna manera, esto implica que somos dos regiones o somos dos países que compartimos esta identidad y que pues entre nosotros vamos a tener esta situación de generalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se logra unir México y Colombia por este Tratado de Libre Comercio, también tenemos el auge de Venezuela, que ese es otro país que también logra integrarse al G3. Sin embargo, este país se integra y posteriormente se expulsa del tratado. Y es básicamente porque se expulsa cuando estaba todavía el gobierno del presidente Chávez, Hugo Chávez en Venezuela. Y bueno, pues entre todos es conocido que Chávez es una de las personas que más conflictos tuvo con diferentes países, fíjense. Es una realidad que de alguna forma tengamos que analizar el gobierno chavista tuvo muchas complicaciones a la hora de, de poder, pues en realidad de poder relacionarse con otros países. Ustedes recordarán en el gobierno del presidente Fox cómo es que de alguna forma, pues en realidad este señor logra tener un conflicto bastante fuerte. Después lo tuvo con Calderón. Y fíjense que esto es un dato que me llamó mucho la atención. Era como de un humor muy ácido. Y me parece que en el caso de Venezuela es por eso que sale de la unión del G3, del llamado G3, de ese tratado G3, y sale de la relación colombiana con México precisamente por la hostilidad del presidente Chávez. Y bueno, entre otras cosas, no tiene mucho tiempo, el presidente Calderón acaba de dar una entrevista para un programa de Foro TV, Foro Televisión, y él manifiesta que hubo un momento en una cumbre
en Sudamérica, en donde estaban todos los expresidentes, y hubo una broma muy pesada que le hizo Hugo Chávez junto con Lula da Silva, que en aquel momento era el presidente de Brasil, hacia el presidente mexicano. Y él manifiesta cómo responde ante esta broma, la cual me parece sumamente pesada y aparte, pues no propia. Lo que estamos viendo, lo que estamos teniendo, es pues básicamente lo siguiente, ¿no? Tenemos esta particularidad. Él dice que estaba comiendo en una cumbre y de repente el presidente Hugo Chávez, perdón, se levanta de la mesa y donde estaban comiendo todos los presidentes en aquel momento, y le hace una broma, le dice a Calderón que desde hace mucho tiempo tiene muchas ganas de invadir México. Fíjense lo que dijo, o sea, desde hace mucho tiempo tenía ganas de invadir México. Y en ese momento se levanta también el presidente Lula da Silva, que en aquel momento era presidente de Brasil, y manifiesta, yo me uno a la petición de Chávez, México tiene que ser conquistado por nosotros, ¿no? Entonces él dice que pues los dos expresidentes empezaron a reír, y que toda la mesa de presidentes empezaron a reír. Y el presidente Calderón dice que estaba agachado comiendo y nervioso porque no sabía qué responder ante tal broma, aunque al menos en un comentario personal no sabría decir si podemos manifestar como broma un comentario de esta naturaleza, porque estamos hablando de que todos los expresidentes o todos los presidentes son jefes de las Fuerzas Armadas de sus determinados países. O sea, no es una broma que podamos decir efímera, porque si alguno de ellos en ese momento se enemista de manera fuerte con algún presidente, esto puede generar un conflicto bélico o armado de importancia y sobre todo inédito en temas latinoamericanos. Y bueno, vuelvo a repetir, el riesgo es sumamente fuerte y es muy delicado. Sin embargo, el presidente Calderón dice que en esa entrevista, que vuelvo a repetir, no tiene mucho que la logran dar, que él, ante tal manifestación, le responde a los dos expresidentes, Lula da Silva, y le responde a Hugo Chávez, que juntos, así lo dice el presidente Calderón, juntos o separados, no nos iban a poder vencer. El presidente Calderón ocupa una palabra peyorativa, antisonante, no la puedo decir ahorita en sesión, pero básicamente ese es el sentido, ¿no? Es decir, les contesta en ese momento con una grosería y les dice, juntos o separados, los mexicanos somos fuertes y no nos van a poder conquistar. Y ahí viene la problemática. Él dice que en el momento que les contesta a los dos expresidentes, Lula da Silva y Hugo Chávez, presidente de Venezuela, toda la mesa de presidentes que en ese momento estaba degustando de los alimentos se quedó callada, inédita. Dice Calderón que en el momento de que se escucha el silencio, pues no hay de alguna forma algo que todos los presidentes pues, pudieran tomar para seguir con el ambiente que estaban teniendo pues ameno. Y también el presidente Calderón dice, en ese momento yo tuve un pasmo, ¿no? De no saber cómo actuar, de no saber cómo, pues en realidad estar hablando de las circunstancias, porque estamos hablando de los jefes presidentes, de los presidentes que son, vuelvo a repetir, jefes de las Fuerzas Armadas. Y bueno, al final dice que todos se terminaron de reír, en una risa ya no amena, sino ya una risa como por obligación. Y en ese momento el presidente Calderón manifiesta que siente un escalofrío en el cuerpo, que lo invade en todo el cuerpo, derivado de esta experiencia, porque no sabía en realidad cómo contestar un comentario o burla por parte del presidente Hugo Chávez. Es una realidad que en este sentido Venezuela ha sido un gobierno muy incómodo y ante la relación de México-Colombia, que vuelvo a repetir, somos competidores en algunos productos, ya precisé cuáles son, pues también ellos quieren integrarse
a la formación. Ahora, en el caso de Venezuela y en el caso de México, nosotros o estos dos países somos países petroleros, pero hay una gran diferencia. A pesar de que los dos seamos países petroleros, el país venezolano, se quiera o no, es un país que de alguna forma ha tenido la reserva más grande a nivel, o de las reservas más grandes a nivel global en el tema petrolero. O los otros países que también tienen petróleo para abundar es el tema de Arabia Saudita y el tema de Rusia. Son de los dos países que tienen reservas en materias petroleras sumamente grandes y sumamente enormes. Entonces, en el caso de Latinoamérica, Venezuela es el país que más reservas de petróleo llega a tener, son más grandes incluso, para que se den una idea, de lo que se extrae del tema de Texas en Estados Unidos. Es una reserva enorme lo que tiene Venezuela en el tema petrolero, pero bueno, de alguna forma, para que se encuentren o para que se den el contexto de por qué de alguna forma Venezuela tuvo que salir del G3, y en aquel momento pues fueron rencillas con los expresidentes, y también por allí vino una presión de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue muy importante, pues obviamente para no ceder o para no dejarse de estas complicaciones que, bueno, se quiera o no, tienen problemas o presentan problemas. Entonces, esto genera que pues tengamos una situación de alguna forma de complicaciones ante este tipo de fenómenos. Vean, vamos a ver un documento y después nos vamos a ir al contenido de la normativa, que me parece como que muy, muy abstract del tratado de los tres en materia en el tema del tratado. Fíjense, el tratado del grupo de los tres, integrado por Colombia y Venezuela y obviamente México. La fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 9 de enero de 1995. Es un tratado que logra darse ya en el gobierno del presidente Zedillo y que, de alguna forma, pues bueno, es otra realidad, es otro mundo. Entra en vigor el 1 de enero de 1995. ¿Qué es lo que pasa? Máximo periodo de grabación, productos industriales, ¿no? Y agropecuarios, que era lo que yo les decía, sobre todo en el tema de agricultura. Porcentaje de apertura y otras generalidades. Ahora, fíjense, el Tratado G3 incluye los siguientes temas en un tema muy abstracto, ¿no? Habla acerca del trato nacional de acceso a bienes de mercado, el sector automotriz, ¿no? Que eso también es algo importante. Hay muchas armadoras de automóviles que están en Sudamérica, pues que también tienen este sector importante. El sector agropecuario, medidas fitosanitarias y isosanitarias, reglas de origen, procedimientos aduaneros, que es básicamente eliminar las barreras comerciales, que esto ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores, que esto quiere decir que que en realidad los trámites aduaneros pues logren disminuirse, o bien el tema de lo que hoy conocemos como tributación o de impuestos, salvaguardas, prácticas desleales, que bueno, prácticas desleales pues tienen que ver con el llamado dumping, esta figura que genera algunas prácticas de desventaja sobre los demás competidores para acaparar mercado, que no son permanentes, sino simplemente son temporales. Principios generales de comercio de servicios, telecomunicaciones, servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios, normas técnicas, compras del sector público, inversión política en materia de empresas del Estado, inversión de propiedad intelectual, solución de controversias, administración del Estado, que es básicamente los negocios importantes que logran darse en este sentido y en esta forma. Es muy importante el sector que se tiene que recuperar de estas dos industrias. Vean, el programa de grabación incluye un programa de eliminación arancelaria, que es eliminar impuestos, ¿no? Para productos industriales, el tema del sector agrícola y automotor, que también deben de tener un trato especial, porque al final de cuentas los tres países influyen en el armado de autos, aunque Venezuela, sobre todo después de la muerte de Hugo Chávez y ya con la incorporación del presidente Maduro, pues ha tenido como que no condiciones para que ellos logren regresar al tratado. Acceso de mercados, ¿no? A partir de 2005, el sector automotor, perdón, el sector agropecuario, que implica excepciones, medidas fitosanitarias de salvaguarda, que implica pues, prácticamente compromisos,
incluso el otorgamiento de legislaciones de conformidad con el GATT. El GATT tiene que ver con una organización que se logra formar después de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, y que actualmente la conocemos como la Organización Mundial del Comercio. Digamos que el GATT es el antiguo organismo que hoy es la OMC. Sin embargo, la OMC logra decretar que algunos documentos y algunas legislaciones del GATT siguen vigentes, es decir, no desaparecieron. Principios en materias de comercio, bueno, técnicas, normas técnicas, inversiones, ¿no? Que para dar seguridad y certidumbre a las inversiones extranjeras, que esto, pues, entre otras en pocas palabras, genera que los gobiernos den algunas seguridades de que las inversiones no se van a perder, sino que serán negocios prósperos, y bueno, de ahí ya implica ayuda del gobierno, como puede ser a lo mejor no pagar impuestos, o bien le donas el tema de los inmuebles para que estos puedan tener un mejor desarrollo, puede darse de alguna forma. El tema de las garantías jurídicas, ¿no? Protección a lo mejor de la propiedad privada para este tipo de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la propiedad intelectual, y todos estos temas tienen que ver precisamente con el GATT, con el Tratado de los Tres. Es decir, hay algunas prácticas preferenciales para ese tratado que, bueno, es de alguna forma es uno de los sectores importantes que se van a estar tomando en cuenta. Hoy en día, este tratado me parece que es la unión entre, pues, Latinoamérica, aunque me parece que es más Norteamérica con Sudamérica. ¿Por qué? Porque se quiera o no, y aquí viene un debate también importante en materia geoestratégica, si México es en realidad un país latinoamericano o es en realidad un país, pues, de manera supranacional, sino que ahí viene esa complicación, y bueno, en ese sentido podremos decir que de alguna forma existe como que ese debate, si México pertenece a Norteamérica o es latinoamericano, pero me parece que es la unión perfecta entre la parte que integra ya la entrada a los Estados Unidos de Norteamérica y el mercado sudamericano, que también es muy amplio. Entonces, en ese sentido, no me quedará más que vamos a ver el tema de la aplicación. Y hay otro dato importante que se me olvidaba, que tiene que ver con esto, con el tema de la competición del G3, fíjense. Ese se me olvidaba. Es una realidad que de alguna forma tenemos una legislación aplicada a derecho internacional. Vean, esta parte de donde hablamos acerca de las medidas, esto que tiene que ver con el tema de las medidas, con los acuerdos de conformidad con el GATT, en realidad son medidas complejas por lo siguiente. Los organismos internacionales siempre han querido pues en realidad que los lugares nacionales se puedan subordinar, o que los países se subordinen a políticas, sobre todo internacionales. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a estar teniendo es que, pues, estos organismos con mucha frecuencia van a querer subordinar a los países. Sin embargo, pues es una práctica en materia internacional válida. En este sentido, pues bueno, lo que vamos a estar teniendo es que muchos de estos comercios y muchas de estas legislaciones no solamente tienen que estar en un trato de los dos países, sino que también tienen que ver tienen que ver con la seguridad de los acuerdos en materia internacional, para que de alguna forma ninguno de los dos países se salga de la normativa internacional y los dos estén integrados en prácticas armonizadas. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a ver el tema ahora del contenido. Tenemos esta situación. El Tratado de Libre Comercio de México, o el denominado Colombia G3. Capítulo 7,
que habla acerca de la inversión. Este tratado, de hecho vamos a ponerlo aquí, no es muy grande, ¿no? Pero de alguna manera sí trata de poner ciertas bases pues fundamentalistas para explicar esta, esta, esta situación. Fíjense, va a empezar con una especie de definiciones en el tema de inversión, ¿no? Que tiene que ver con la sección A, el artículo 1701 y las definiciones. Para los efectos del capítulo se entenderá por, y esto es muy importante, compañeros, porque a veces pensamos que los glosarios de los tratados internacionales en realidad no tienen importancia. De hecho, yo, aquí seré sincero, yo me incluía en ese tipo de términos. Consideraba que de alguna manera estos glosarios eran una especie de, pues de, ¿cómo podríamos manifestarlo? De relleno, ¿no? Incluso puedo manifestarlo así. Yo pensé que en realidad no era algo tan trascendental en el tema de los tratados, era simplemente una especie de rellenar, de relleno, eh, de, um, de contenido, pero no sucede así. En realidad no sucede así, sino es muchísimo, muchísimo más, porque dependiendo de las definiciones, también eh, vamos um, a tratar de comprender cómo de alguna manera para el tratado se va a tener el concepto de ciertas partes, ciertas particularidades. Y esto influye mucho porque no estamos conforme a términos genéricos, sino que vamos a tener una implementación específica de cómo debo tomar en cuenta las diferentes definiciones para poder conceptualizar de forma correcta durante la traducción del tratado. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, pasa mucho en los tratados que son celebrados en inglés. A veces las definiciones, cuando se reducen al español, logran cambiar, a pesar de que se hable acerca del mismo término. Aquí, como son en español, habría que recordar que también habría que tener en cuenta que dentro de los países también se maneja diferente vocabulario, diferente léxico. Por lo tanto, el hecho de que exista un criterio unificado dentro del tratado resulta de gran importancia para que no existan ambigüedades. Literalmente se establezca cómo tiene que tomarse en cuenta un concepto en específico. Esa es la parte primordial y esa es la parte que de alguna manera a mí más me llama la atención de este tipo de glosarios. Por eso considero que es muy importante el tener estas definiciones. Se cierran los criterios. En pocas palabras, ese es el efecto que se tiene. Se cierra el criterio para poder tener o comprender un algo en específico. Y tenemos la primera definición, dice empresa, ¿no? Dice, cualquier entidad constituida, organizada o protegida conforme a la legislación vigente, tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o gubernamental. Y dice ahí, fíjense, tenga o no fines de lucro, ¿eh? Eso es algo muy
Muy importante. Muy importante. Y si sea propiedad privada o gubernamental, incluidas las sociedades, fundaciones, compañías, sucursales, fideicomisos, participaciones, empresas de un propietario único, conversiones u otras asociaciones. Y en esa situación, ¿no? En esa situación, pues literalmente está englobando a cualquier tipo de empresa. O sea, el término empresa no lo está definiendo como nosotros lo entenderíamos en naturaleza mercantil. No, ¿a qué me refiero? Que siempre tenga fines de lucro. Aquí no. Aquí literalmente dice cualquier entidad. Dice tenga o no fines de lucro. Tenga o no tenga fines esos de lucro, dice, se considera una entidad. Y por lo tanto, es apta para poderla denominar como empresa. Y viene la segunda, la inversión. Aquí probablemente, aquí sí ya cambia el concepto. Dice, los recursos transferidos al territorio nacional de una parte o reinvertidos en el que por inversiones de otra parte, incluyendo, y ahí viene a decir en pocas palabras, es el movimiento o el flujo de dinero que empieza a existir en esa parte. Y fíjense qué cosas también van a considerarse también como una especie de inversión. Dice, cualquier tipo de bien o de derecho que tenga por objeto producir beneficios económicos. Cualquier tipo de bien o derecho, dice que tenga que producir bienes económicos. En pocas palabras, lucro, ¿no? O sea, cualquier tipo de especulación puede considerarse como un tipo de inversión. Segundo, la participación de inversionistas de una parte, en cualquier proporción en el capital social de sociedades constituidas o organizadas de conformidad con la legislación de otra parte. Entonces, también esa situación entraría participación de inversionistas, no importando que las sociedades sean de otro país, no importa. O sea, literalmente no va a pasar nada si es colombiana, si es mexicana. Si hay inversión, puede considerarse también como tal, cualquier tipo de participación. Las empresas que sean propiedad de un inversionista de esa parte o efectivamente controladas por él, que hayan sido constituidas o organizadas en el territorio de la otra parte. Ahí también viene otra situación. Entonces, también no importa que no seas propietario en sí, sino literalmente con que tengas de alguna manera cierta participación o cierto control, entra dentro de esta determinación. D. Cualquier otro recurso considerado como inversión bajo la legislación de esa parte. También entraría en ese supuesto. Inversión no incluye operaciones de crédito o endeudamiento entre ellas. Eso también habría que tomarlo en cuenta. En esta parte, no incluye operaciones de crédito o endeudamiento. Absolutamente nada, no las va a incluir. En esa parte tendríamos que tener bastante cuidado. Inciso A, una obligación de pago del Estado o de una empresa del Estado, ni el otorgamiento de un crédito al Estado o una empresa del Estado. Este tipo de situación nosotros lo conocemos como empréstitos. Bueno, pues eso tampoco entra. Tampoco entra en este supuesto. El pago de empréstitos no entra.
Derechos pecuniarios derivados exclusivamente de, viene la parte, contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por un nacional o empresa en territorio de una parte o una empresa en territorio de otra parte, tampoco entra. Tampoco entra en esa situación. El otorgamiento de crédito en relación con una transacción comercial, como el financiamiento al comercio, tampoco entra en ese supuesto. No entra absolutamente nada. Inversionista de una parte, cualquiera de las siguientes partes que sea titular de una inversión en territorio de otra parte. De alguna manera no lo está ciñendo a que el dinero literalmente tiene que estar circulando en un solo rubro, sino que puede estar funcionando en cualquiera. En cualquiera puede estar funcionando. Inciso A, la parte misma o cualquiera de sus entidades públicas o empresas del Estado también puede tener este tipo de inversiones, porque a veces, recuerden que los países pueden funcionar como particulares y también pueden generar inversión. Bueno, aquí también no se va a cumplir ese supuesto. Inciso B, una persona natural que tenga la nacionalidad de esa parte de conformidad de sus leyes. En pocas palabras, un individuo, ¿no? Que sea o que se encuentre dentro de alguna de las entidades que van a estar celebrando el tratado, se puede considerar como inversionista. Una empresa constituida, organizada y protegida de conformidad con las leyes de esa parte también puede considerarse como inversionista. En pocas palabras, para que una empresa funcione, no siempre tiene que tener ¿cómo podríamos decirlo? No siempre tiene que tener regulación en dos países. Simplemente que cumpla la regulación en uno solo también puede considerarse como inversionista. Por lo tanto, ese no es un impedimento para poder realizar algún tipo de operación con fines lucrativos. O sea, no es ningún tipo de impedimento. Una sucursal ubicada en el territorio de esa parte que desempeña actividades comerciales en el mismo. Ámbito de aplicación. Este capítulo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una parte relativas a, es decir, en pocas palabras, ¿dónde se van a aplicar este tipo de medidas? Inversiones de inversionistas de una parte realizadas en su territorio puede aplicar. Los inversionistas de otra parte, en todo lo relacionado con su inversión, también puede aplicar. Y en lo relativo al artículo 17.4, todas las inversiones en el territorio de una de las partes, también puede aplicar. O sea, en cualquier territorio, siempre y cuando aquellos territorios sean literalmente de los que están celebrando el tratado. En este capítulo no se aplicarán las medidas que adopten las que mantengan partes en materia de servicios financieros, ¿no? Eso también viene en esta regulación. Y el capítulo se aplica a cualquiera de las partes en cualquier nivel u orden de gobierno, en cualquier nivel u orden de gobierno, sin excepción. Nada de lo dispuesto de este capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte o mantenga medidas destinadas a preservar su seguridad nacional, u orden público, o a aplicar las disposiciones de sus leyes penales. Ninguna. Trato nacional y trato de nación más favorecida, que esto tiene que ver obviamente con los derechos de preferencia. Fíjense, a veces entre las diferentes naciones sí hay ciertos derechos. Dentro de estos derechos, de alguna manera, se tratan de implementar de alguna manera como derechos de preferencia. Y aquí vienen las reglas de cómo se van a otorgar esos derechos de preferencia. Y viene la primera. Cada parte otorgará a los inversionistas de otra parte y a las inversiones de esos inversionistas trato no menos favorable que el que se le otorgue, en circunstancias similares y a sus propios inversionistas e inversiones. En pocas palabras, las inversiones tienen que ir a tajes iguales, ¿no?
A tasas iguales tienen que establecerse este tipo de inversiones, sin ningún tipo de limitante. Cada parte otorgará a los inversionistas de otra parte y a las inversiones de esos inversionistas un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares y a los inversionistas y a sus inversiones de otra parte o de un país en otra parte. El trato de nación más favorecida no se aplicará a lo dispuesto en el artículo 17. Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 se extenderá a cualquier medida que adopte o mantenga una parte en relación con pérdidas debidas a conflictos armados o contiendas civiles, perturbaciones del orden público en caso fortuito o de fuerza mayor, también aplicará ese supuesto. Caso fortuito significa de un hecho en el que no se ha provocado por el hombre, o sea, que se ha provocado por una circunstancia natural, ahí vendrá esa salvedad. Ninguna parte estará obligada a extender a los inversionistas o inversiones de otra parte las ventajas que haya otorgado u otorgue a los inversionistas o inversiones de otra parte o de un país que no sea parte, en virtud de un tratado de evitar la doble tributación, y eso también habría que tomarlo en cuenta. Es decir, que se va a tratar de que las partes en sus diferentes movimientos comerciales sola y exclusivamente paguen en un solo lado impuestos. Por eso es que de alguna manera cuando se exporta no se paga impuestos, porque en el único lugar donde se van a pagar impuestos es en aquel país en donde se reciban las mercancías. Es el único lugar donde se van a estar implementando. Requisitos de desempeño que vienen en el tratado también. Fíjense, ninguna parte establecerá requisitos de desempeño mediante la adopción de medidas en materias de inversiones que sean obligatorias o exigibles para el establecimiento u operación de una inversión, o cuyo cumplimiento sea necesario para obtener o mantener una ventaja o incentivo y que prescriba. El inciso A. La compra o utilización por una empresa de productos de origen nacional de esa parte o de fuentes nacionales de esa parte, ya sea que se especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen o de valor de los productos, o como proporción del volumen o del valor de su proporción local. También va en esa situación en cuanto a las proporciones y sobre todo los incentivos y ventajas, es decir, beneficios que van a obtener. Que la compra o utilización de productos de importación por una empresa sea límite a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de los productos locales que la empresa exporte. Eso también se tiene que estar verificando con bastante continuidad. Restricciones a la importación por una empresa de productos utilizados en su producción local o relacionados con esta, limitando el acceso a la empresa a las divisas, una cantidad relacionada con la entrada de divisas o atribuciones a esa empresa. Aquí habrá que tomar en cuenta que muchas de las transacciones comerciales a veces se llegan a hacer ¿cómo podemos manifestarlo? Operaciones de tipo de cambio. Y con eso se genera una especie de doble, ¿cómo podremos llamarle? De doble vinculación, de doble especulación, es decir, como si tuvieras doble ganancia. Bueno, en esos supuestos, ¿no? En esos supuestos también se va a tener un límite, y esa es la parte que hay que estar reglamentando, porque de alguna manera el hecho de que se tenga o de que no se tenga un límite es como si también se estuviera una especie de evasión de impuestos, ¿no? Es decir, como no sé lo que voy a obtener, ¿no? Pero el tipo de cambio varía. En pocas palabras, como no sé cuánto voy a obtener y como el tipo de cambio va a estar cambiando a cualquier momento, pues esto literalmente va a estar en términos, ¿no?
en términos limitados, ¿no? Miren, si no se limitan los intercambios de divisas, prácticamente es como si se estuviera obteniendo lucros sin poder estarlos fiscalizando. Entonces, en esa situación, pues sí se tiene que tener un mayor cuidado para evitar este tipo de números, ese tipo de artimañas, ¿no? Por así considerarlo. En cuanto a la a la compra o a la adquisición de divisas de manera desproporcional. Y eso se tiene que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, esto obviamente para no tener una especie de enriquecimiento ilícito, ¿no? Sobre todo con los tipos de cambio que son bastante variables, pero que sí generan lucros. Restricciones a la exportación o a la venta para la exportación de productos por una empresa, ya que sea o se especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen o valor de los productos o como proporción de volumen o valor de producción local. Las disposiciones contenidas en el inciso A, párrafo primero, literales A y D, no se aplican en lo relativo a los requisitos para la calificación de los bienes con respecto a programas de promoción de exportaciones. El párrafo 1, literal, ¿no? A, no se aplica a lo relativo en la compra de utilización por una parte o por una empresa del Estado. El inciso C, que tiene que ver con el párrafo 1, literal A, anterior, no se aplica en lo relativo a los requisitos impuestos por una parte importadora relacionadas con el contenido necesario de los bienes para calificar para aranceles o cuotas presenciales. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará con impedimento para que una parte imponga en relación con cualquier otra inversión en su territorio requisitos de localización geográfica, unidades relativas de generación de empleo, capacitación de mano de obra o de realización de entidades de manera de investigación y desarrollo. En caso de que, a juicio de una parte, la imposición de otra parte de cualquier otro requisito no previsto en el párrafo 1 afecte negativamente el flujo comercial o constituya una barrera significativa a la inversión, el asunto será considerado por la comisión. Hay una comisión que se integra en este tratado que de alguna manera trata de liberar conflictos en las diferentes negociaciones o tratos comerciales, en donde obviamente se llegue a un acuerdo en donde ninguna de las partes, pues de alguna manera trate de ser ventajosa. Por eso hablo acerca de los efectos negativos. Es decir, que ninguna puede obtener un lucro indebido, ¿no? Sin previamente estar solicitado o arreglado conforme al contrato, pero el contrato también tiene que tener reglas de equidad dentro de las contrataciones. No se puede solamente obligar a una de las partes dentro de ese tipo de contrato, porque literalmente pues ninguna de las dos ganaría. Bueno, solamente una de ellas ganaría. Para la otra solamente serían pérdidas. Dice, si la comisión encuentra que en efecto el requisito en cuestión afecta negativamente el flujo comercial o constituye una barrera significativa a la inversión, recomendará a la parte de que se trate la suspensión de la práctica respectiva. Y en ese sentido, literalmente esta comisión tiene facultades para suspender, ¿no? O sea, si encuentra que de alguna de las, si encuentra que alguno de los clausulados dentro de las diferentes negociaciones que pueden dar lugar, se da cuenta que alguna es de carácter negativo, pues literalmente va a nulificarlo, va a suspenderlo. Y esto pues puede tener de alguna manera ciertos efectos, ¿no? Ciertos efectos de naturaleza negativa, ¿no? De naturaleza cambiante, a lo cual pues prácticamente estaremos en esa normativa o en esa tesitura. Empleo y decisión empresarial. Las limitaciones respecto del número o la proporción de extranjeros que puedan trabajar en una empresa o desempeñar funciones directivas o de administración conforme lo disponga la legislación de cada parte, no podrán en caso alguno impedir o obstaculizar el ejercicio por una inversión del control de su inversión. En pocas palabras, ¿no?
aquí sí hay una especie de reglamentación en cuanto al tipo de personal. Y en ese sentido, esto daría lugar a que no se trate de limitar la función por parte de un sujeto dentro de la función empresarial. O sea, un empresario literalmente puede llevar a cabo diferentes cargos dentro de una propia empresa. Por lo tanto, no puede, como tal, limitarse a una sola función, sino que puede realizar, pues, diversas en diferentes ámbitos, y esa es otra de las situaciones que pueden darse. Elaboración de las reservas. Esto tiene que ver para los daños y perjuicios, compañeros, como de alguna manera por una negociación mal hecha, por una negociación que implique cierta situación, puede derivar prácticamente en la creación de algún tipo de marco, ¿no? Económico que pueda hacerle frente a este tipo de transacciones de manera equivocada. En relación a eso, tenemos lo siguiente, ¿no? También que de alguna manera trata de verificar esta parte. Y es más, dentro de estas situaciones de reservas, también van a tratar de especificarse ciertas reglas que no se aplicarán a ciertos países en específico. Muchas veces en la celebración de los tratados, estos tratados no son aceptados de forma totalitaria, sino que de alguna manera estos tratados son implementados de forma parcial, de forma, ¿cómo podríamos decirlo? De forma que están inconformes con la celebración del tratado. Entonces, sobre esa inconformidad recaen las reservas también. En pocas palabras, son situaciones que van a pedir que no apliquen para estos países de forma concreta. Sí celebran el tratado, pero hay ciertas situaciones en las cuales no están de acuerdo y por lo tanto van a pedir que no se apliquen para ese tipo de estados. Fíjense, y aquí tenemos diferentes reservas, y es lo que también vamos a estar viendo, no solamente en cuanto al monto para hacerle frente a las obligaciones, sino también vamos a estar viendo el tema de, pues, este tipo de celebración que va de forma contraria. Y tenemos al siguiente. Dentro de los 8 meses siguientes a la firma del tratado, las partes elaborarán un protocolo que consta de 4 listas, que contendrá los sectores y subsectores sobre los cuales cada parte puede mantener medidas medidas disconformes con los artículos 1703, 1704, 1705, de acuerdo con los siguientes criterios, ¿no? Es decir, hay inconformidades, hazlas valer. Pero aquí viene el cómo las vas a hacer valer. Y viene con un inciso A. Respecto de las medidas contenidas en la lista 1, ninguna parte incrementará el grado de disconformidad con esos artículos a la fecha de la firma de este tratado. Cualquier reforma de alguna de esas medidas no disminuirá el grado de conformidad de la medida tal como se estaba en vigor inmediatamente antes de la reforma. Y esto más o menos obedece a como una especie de principio de retroactividad, ¿no? Es decir, si hay una reforma al tratado, ¿no? Si hay algo que va, pues, a cambiar de alguna manera, bueno, el hecho de que cambie, y obviamente si este cambio es negativo, no significa que para alguna de las partes el cambio tiene que aplicarse al actual, sino tendrá que aplicarse al beneficio anterior. Al beneficio anterior. Bueno, ¿qué cambios podemos
manifestar en ese sentido o en ese aspecto? Pues tenemos lo siguiente. Tenemos ese apartado de manera siguiente. Pues prácticamente pues dichas reformas en sentido negativo no aplicarían. Inciso B, respecto de las medidas contenidas en la lista 2, cada parte podrá adoptar o mantener medidas nuevas disconformes con los artículos o hacer medidas más restrictivas. Pero esto se refiere a los regímenes internos, ¿no? Es decir, si bien es cierto tengo celebrado un tratado, ¿no?, que de alguna manera va a versar respecto de esta parte, ¿no?, de cómo van a estar las negociaciones, pues literalmente eso no significa que de alguna manera cada país logra hacer su propia reglamentación. Es decir, te deja expeditos los derechos, en pocas palabras, ¿no? O sea, no te está limitando a que solamente tienes que obedecer un solo criterio, sino que puedes utilizar varios, ¿no? Y sobre esos varios puedes, de alguna manera, tener una especie de propio régimen interior que te ayude a estar en todo momento reglamentando tu propio país, ¿no?, de alguna forma. Entonces, no te está poniendo la limitante de que así como tal cual se encuentra reglamentado en el acuerdo, también lo tienes que reglamentar tú en tu país, ¿no? Te da la apertura y te dice, tú lo puedes reglamentar conforme tú lo creas necesario, pero de alguna manera, pues el hecho de que en las relaciones comerciales vayas a ejecutar algún tipo de acto, bueno, aquí sí te tendrás que acoger a lo manifestado por el acuerdo. Aquí sí no hay ningún tipo. Bien, esta parte del tratado en realidad resulta ser una de las más aperturables, porque da libertad a los países para que puedan celebrar sus determinados acuerdos. Eso es algo que me parece muy loable. Y por otro lado, pues también logra generar una manera de estar instigando a que los países den sus propias regulaciones. Y obviamente las colaboraciones sigan existiendo. Lo cual de alguna forma pues también implica esfuerzo de los países y respeto mutuo, porque obviamente no vamos a poder generar políticas o reglamentaciones que atenten contra los derechos o bien que sean ventajosas a favor de otro o en perjuicio de otro de los países miembros del tratado de México-Colombia. Y bueno, si es que todavía sí se resuelve el tema de Venezuela. En fin, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.